la bienvenida a este espacio de formación, que es nuestro espacio de estrategias pedagógicas en discapacidad psicosocial. Hoy tenemos de invitado a el profesor Salam Gómez. En un momento pues vamos a hacer como la introducción al proceso de formación que él nos va a realizar. Queremos pues hacerles la extensa invitación a que participen de este espacio tan enriquecedor. Si tienen preguntas, las estaremos respondiendo al final de nuestro proceso formativo. Eh, y pues que por favor nos colaboren, digamos que con todo este proceso. Finalmente, nosotros vamos a realizar, para cerrar la reunión, eh, una acotación respecto a un proceso que estamos haciendo desde la Oficina de Inclusión con un instrumento de caracterización de nosotros. ¿Listo? Entonces, voy a dar la presentación del profesor Salam. Por favor, regálenme un minuto. Y entonces, como les decía, el profesor Salam Gómez es la persona quien el día de hoy va a dictar nuestro taller. Él es fisioterapeuta, magíster en gestión y dirección de proyectos, especialista en derechos humanos y discapacidad, es consultor internacional en el sector de salud mental y discapacidad psicosocial, educador y docente universitario. Tiene más de 20 años de experiencia en procesos de acompañamiento a personas, comunidades, sectores empresariales, académicos, educativos, en donde promueve precisamente todo su conocimiento en el sector del desarrollo humano y en la calidad de vida en América Latina en relación con situaciones de salud mental. ¿Listo? Entonces, él es quien nos va a dar el taller del día de hoy de estrategias pedagógicas. Por favor, cualquier inquietud que tengamos, les recomiendo levantar la mano, escribirla en el chat. Nosotros estaremos muy atentos a las interacciones que vayamos realizando. Y pues le damos la bienvenida al profesor Salam, esperando que pues que pueda ser muy enriquecedor este proceso formativo. Estamos esperando un momentico porque tuvo una dificultad la persona que nos va a brindar el taller. Por favor, les pido el favor de que nos esperen 2 minuticos que pueda resolver su problema de conectividad. Mientras el profesor Salam se conecta, voy a compartirles por medio del chat una encuesta que está orientada hacia diferentes sectores de la universidad, población estudiantil, docentes, administrativos, que debemos diligenciar de manera obligatoria, ya que esto hace parte del índice de inclusión que desarrolla el Ministerio de Educación Nacional. Ese es un instrumento que nosotros utilizamos para medir el impacto de las acciones que realizamos desde la Oficina de Inclusión con los diferentes grupos poblacionales con los cuales nosotros hacemos acompañamiento. Les recuerdo que la Oficina de Inclusión hace acompañamiento a personas con discapacidad, las 7 discapacidades que están en la resolución 113, grupos étnicos, incluye raizales, indígenas, rum, etcétera, habitantes de frontera, víctimas del conflicto armado, privados de la libertad. ¿Listo? Entonces es muy importante que por favor lo diligencien. En el chat les colocaré el link para que en el transcurso de que el profe Salam nos pueda brindar el acompañamiento, ustedes lo puedan ir diligenciando. Muchísimas gracias.
Me gustaría saber si el profe Salam ya se pudo conectar, no lo veo dentro de los asistentes, si de pronto está que pueda abrir su micrófono en este momento. Gracias. Listo, entonces se acabó de conectar el profe Salam. Bienvenido. Nos alegra mucho que estés en este espacio con nosotros, profe. Nosotros ya hicimos una introducción pues, al recorrido que tú has tenido a nivel académico de Espérame un acompañamiento a segundo que no diferentes escucho. sectores educativos. Entonces te cedo Un la segundo. palabra para este espacio. Muchas gracias. Profe Salam, ¿nos escucha? ¿Me escucha? No. Un segundito porque no me Veo que está, tienes tu micrófono no los abierto, estoy pero no escuchando. logramos escucharte. Dame un segundo porque no sé, dice que tengo deshabilitado el micrófono. Dame un segundo, por favor. No No sé te por dónde. escucho. Ahora sí, ahora sí me oyes. Está molestando la red. Sí, estamos escuchando, profesor Mm, Lam. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha, Sí, profe Salam. señor. ¡Ay, qué maravilla! Es que yo no los escuchaba, estaba como en el aire ahí. Ah, ok, perfecto. Buenas tardes para todos. Mil disculpas, mil disculpas. Me pasó todo lo de Morphy, entonces es una maravilla cuando ocurren esas cosas. Pero qué bueno, aumenta la emoción de encontrarnos. Gracias, Carito, por la paciencia y gracias a todos por esperarme estos minutos que son tan valiosos para ustedes. ¿Los perdí de nuevo? No, señor, lo escuchamos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, para compartirles la presentación. Muy bien. Un segundo, un segundo. Ay, ¿qué pasa con esto, por Dios? Listo. A ver, compartir, compartir. ¿Dónde está el compartir? Listo. Ay, Carito, creo que me va a tocar enviarte la presentación, el link de la presentación, porque me va a tocar, me cierra el sistema. ¿Vale? Dame un segundo. Si se me cierra, te le envío la presentación y me vuelvo a conectar. Sí, salió. Ay. Ay, ya entré otra vez, qué bueno.
Profe, en este momento estamos esperando ya hacerla para proyectar, pero veo que te quedaste como sin red, no te escuchamos. Listo. Ya logramos ver tu presentación. ¿Sí? ¿Ya se ve? Yo no la veo, Dios mío. Esto está la locura. No la veo, no la veo. A ver. Ahí se ve. Estamos en la primera diapositiva. Es que no. Sí, sí, señor. Nosotros sí estamos Ah, viendo tu pantalla. Toda tu pantalla la estamos viendo. pero pantalla Presencia viva. completa. Ah, bueno, Sí, perfecto. pantalla completa. Ah, qué bien. Ay, bueno, de nuevo, disculpas por las demoras. Qué bueno estar con ustedes hoy en esta conversa, sí, conversa que vamos a tener relacionada con una solicitud que me hace Caro, que me parece muy pertinente y de la cual les desarrollé un documento que pues lo tendrán, lo pueden tener todos y que básicamente em, les va a servir para tener como un punto de referencia en el manejo precisamente de esas situaciones que se relacionan con salud mental y discapacidad psicosocial en el ámbito universitario, que para muchos siempre generan mucho, ¿cómo se puede llamar? Incertidumbre, miedo y demás. Entonces, empecemos por cuál es la realidad universitaria que estamos viendo. Ahí se me cerró acá. Listo. Ahí se ve bien. Ahora sí. Muy bien. Y me encantaría escucharlos y escucharlas. Si ustedes han identificado o han podido tener contacto con estudiantes que viven situaciones complejas en salud mental que a futuro los pueden enfrentar a una discapacidad psicosocial, porque desafortunadamente hay una gran confusión todavía frente a qué es discapacidad psicosocial y qué no es discapacidad psicosocial. Esto es una conversación que hemos tenido desde que surgió la Convención de Naciones de Derechos Humanos sobre personas con discapacidad y que aún hay ruidos frente al diagnóstico en salud mental. Y muchas personas asocian un diagnóstico con discapacidad psicosocial y no necesariamente es así. Entonces, si tenemos un estudiante que tiene depresión diagnosticada como tal, ya decimos tiene discapacidad psicosocial, pero nos olvidamos de los elementos que están alrededor del estudiante. Y uno de los principales elementos son ustedes, mis queridos profesores. Ustedes son parte no solamente del entramado pedagógico, del entramado de la enseñanza, sino también de un sistema de apoyo y de un sistema de acompañamiento intrínseco en lo que ustedes desarrollan. Entonces, a veces tenemos unas posturas bastante em, tímidas, por decirlo así, en donde incluso nos vemos con el estudiante como un espejo y decimos, caray, ¿y aquí yo qué hago? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo hablo con él? ¿Será que si le digo o será que si no le digo? Si, por ejemplo, tiene una ansiedad. Recuerden que la ansiedad es una anticipación, es un miedo al futuro. Entonces, normalmente eso aparece mucho en las épocas de exámenes, de presentaciones de trabajos y todo este tipo de cosas que los anticipan y ellos dicen, no lo voy a lograr y aparece el miedo. Entonces, la ansiedad va junta con el miedo, van digamos como esa parejita que genera demasiada inestabilidad. Y esa inestabilidad evidentemente va
a un cambio. Y un cambio no solamente en lo mental, sino también un cambio que afecta lo espiritual y lo físico. Entonces, tenemos que ser muy hábiles en esa lectura que tenemos con los estudiantes y no solamente enseñarles y decir, ah, sí, es que faltó y demás, como, como normalmente se hace, o no vino o el estudiante nos dijo algunas cosas. Por eso me gustaría escucharlos. ¿Qué situaciones en su realidad universitaria ustedes enfrentan dentro de estas que, si ustedes se dan cuenta, son como una cadena, un paso a paso? Evidentemente, no siempre se van a ver em, solamente con ansiedad, o solamente con cambio, o solamente con exigencia, o solamente con soledad, o solamente con transición. Precisamente todo este paquete, que es un ejemplo muy pequeño de todo lo que ustedes pueden ver, tiene que ver con algo que tradicionalmente tiene que ver con el movimiento. Por eso, eh, como fisioterapeuta, he ahondado un poco en estudios de medicina ayurveda en este momento y he podido comprender desde otras sabidurías que esto tiene que ver mucho con la inestabilidad. Entonces, hay una energía que tenemos, una de las tres energías que se llama Vata. Y Vata es una energía que primero es irregular, ¿cierto? Es la que genera todo el movimiento en el cuerpo y también afecta a la mente y también afecta al espíritu. Bata es el que nos permite estar aquí. Sin bata no tendríamos cuerpo, porque no se movería. No sé, ustedes, la noticia que nos ha impactado estos días con el Papa, si se dan cuenta, no se mueve. Lo han mostrado en una posición quieta, rígida. No se mueve, no hay movimiento. Y cuando no hay movimiento, pues no hay emociones, no hay nada. Pero esto es muy lindo porque cuando comprendemos que no solamente somos movimiento, pero también tenemos en otro nivel algo que acompaña y es el prana. El prana es el reflejo del vata que tenemos todos. Entonces, recuerden, el vata es en lo físico, el prana es en lo mental. Por eso es que cada vez que se mueve el vata que tenemos nosotros, ¿cierto? El prana también se agota. Y cuando el prana se agota, ustedes han escuchado mucho, em, el prana es la energía. Por eso cuando respiramos, entra prana por nuestro cuerpo. Y eso alimenta también el todo. Es una sincronía muy bella. Y adicionalmente a eso, tenemos otra línea, digamos que son como las radiografías em, sentidas de estos cuerpos que tenemos. Vata en lo corporal, prana en lo mental y sattva en lo espiritual. El sádvico es, digamos, un comportamiento muy espiritual, muy elevado, que busca la autorrealización y ese contacto con lo divino, en la religión y la disciplina que ustedes quieran. Entonces, miren que solamente hablando de una energía, ¿cierto? Que es el movimiento, cómo nos impacta en todos estos procesos que muchas veces nosotros observamos, pero no los sabemos identificar. No sabemos si es que le duele el alma, le duele la mente o le duele el cuerpo. No sabemos qué le está pasando al estudiante. Y esto también va para nosotros como profesores, porque a veces no identificamos realmente qué de esas energías se nos están movilizando y nos generan este tipo de cosas. Tenemos otras dos energías que complementan lo que somos. Una que se llama pita, ¿sí? Pita está relacionada con el fuego, el metabolismo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la transformación. Luego viene el espejito de pita en lo mental, se llama tejas, como las tejas de las casitas coloniales, ¿cierto? Que cubren el cuerpo. Tejas es lo que nos da a nosotros la disciplina, la exigencia, la autocrítica, la fuerza, ¿cierto? De mantenernos en la competitividad. Miren todos estos elementos que son súper importantes y ustedes pueden decir, uy, este estudiante se le corrió una teja.
Porque, claro, cuando se le corre una teja es porque está súper competitivo, corriendo, haciendo una cosa, haciendo la otra, y está muy inestable, ¿cierto? Y entonces agarra bata, y entonces imagínense cómo se va volviendo la cosa. La siguiente energía, que es el reflejo espiritual de las dos, perdón, de las tejas, se llama rayas, porque para que se lo aprendan, las rayas son todas lo que vemos por ahí, las rayas es lo que deja la marca, por eso son rayas, son rayásicas. Y eso afecta a todo, a todos. Nosotros somos muy rayásicos. Todos tenemos todas estas energías mezcladas y eso es lo que nos hace diversos y únicos. Eso es una maravilla cuando entendemos esto. La última, porque esta es para que entendamos la realidad y la base, y de la base nos vamos a todo el proceso que vamos a desarrollar. La última, y no menos importante, se llama capa. Capa, con K, es precisamente nuestra capa. Es lo que nos da la estructura físicamente. Es la que es nuestra grasa, ¿sí? Lo que nos da el tamaño, si somos grandes, si somos fuertes, así, pesados, eso es capa. Capa tiene unas cualidades muy interesantes que no las mencioné en las anteriores, que son, capa es agua y tierra, es pesado. Pita es fuego y agua, y bata es aire y éter. Eso es muy importante que lo tengan ahí en cuenta. Lo que le sigue a capa, después o sea, en la parte mental, se llama ollas, se escribe hojas. Estas hojas son la esencia que los mantiene con vida, la esencia que nos da la inmunidad para enfrentar las enfermedades. Las ollas, yo le digo las joyas de la corona, son las que nos permite ver el brillo en los ojos en los estudiantes. Son las que nos permiten ver cuando nosotros nos levantamos por la mañana. Y claro que me conoce y siempre digo esto. ¿Quién de ustedes cuando se levantan se miran al espejo y se dicen qué tan bonitos están, qué tan lindos están, qué piropos se echan? Ollas es eso. Ollas es reconocer ese brillo interior que tenemos. Es muy lindo, pero básicamente tiene una relación muy importante con la inmunidad. Ustedes cuando vean, por ejemplo, estudiantes que se enferman mucho, quiere decir que sus ollas, sus hojas, se están quemando. Y eso es muy interesante tenerlo en cuenta. La energía que sigue, ¿cierto? A nivel espiritual, estamos haciendo un popurrí y espero que todos estén haciéndose esta imagen de como, pues no es una tabla, pero sí somos nosotros, digamos, como fraccionados y fusionados, porque la última energía o tendencia se llama tamas. Tamas es la parte espiritual de Kafa y es la parte espiritual de hojas. Esto es muy importante porque el tamas es la inercia, es lo pesado, es lo que no nos deja movilizar, es lo que nos cuesta. Ese es tamas. Entonces podemos decir, para resumir, cuando vemos un estudiante y lo vemos muy lento, ¿cierto? Dice, este está muy tamásico, no quiere hacer nada, no quiere hacer nada, no funciona, está desmotivado, se apagó, se le apagó su fuego. Entonces, cuando juegan estas sinergias y se mueven cada uno de estos elementos, de estas fuerzas, que somos nosotros, porque somos una fuerza, y ustedes, mis queridos profesores, son una fuerza contundente, porque transmiten más fuerza, aparecen los desequilibrios. ¿Y por qué les cuento toda esta parte em, que, digamos, en Ayurveda sería una clase de bases de Ayurveda para entender las emociones? Y recuerden que la Ayurveda es una ciencia milenaria que lleva más de 5.000 años en este plano y en este planeta que estamos. Entonces yo creo que con más de 5.000 años de observación podemos tener algunas claridades y certezas y entender cómo juega Vata, que es el miedo, ¿cierto? Y se genera ansiedad. Y cuando hay cambio, sigue el Vata. Y cuando hay exigencia, de pronto aparece Pita. Y entonces piensen ustedes que es como si el aire, ¿cierto? Empieza a calentar el fuego. Y ese fuego se puede apagar. Y por eso es que los estudiantes se apagan
y no funcionan y se aíslan. Y entonces el CAFA empieza a salir al frente y dice, yo no quiero nada y me apago y me aíslo y me duermo. Miren la importancia y lo bonito de ver todos estos pasos a pasos. ¿Cuál es el rol de ustedes, mis queridos colegas, docentes y facilitadores de la luz, del conocimiento? Acuérdense que conocimiento tiene que ver con la luz. Ustedes generan conciencias y transforman muchas cosas. No solo transforman temas, conceptos, transforman vidas, seres humanos. Por eso es tan importante que cada uno de ustedes en este momento se pongan la mano en el corazón, ahí como la foto que les coloqué allí, ¿cierto? Y hagan presencia, que hagan presencia. ¿Y qué significa hacer presencia? Hacer presencia significa que estoy aquí. Yo no puedo ser un profesor, un docente, un maestro, ¿cierto? Que estoy hablando de mil cosas y no estoy en ninguna parte. Estoy pensando en la clase, estoy dictando una clase del tema que sea, pero no estoy en la clase. Estoy pensando en que mañana se me vence el impuesto del carro, me toca pagar la luz, ¿será que dejé prendida la estufa? Estamos en tantas partes que no estamos en ninguna parte. Y la presencia aquí es fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque es la presencia la que genera ese vínculo con los estudiantes que buscan apoyo, que buscan ayuda y que lo necesitan. Porque ahí aparece otro elemento clave y es ser puente. Es ser puente para precisamente generar esa identificación de cosas y decirle al estudiante que quizás está, como les decía, demasiado apagado, demasiado oscuro, demasiado triste, con mucho miedo, y decirle amorosamente, ¿estás bien? ¿Te puedo apoyar? ¿Necesitas algo? Y no, como tristemente, y creo que esta sí fue una de las razones que me orientó, me motivó, me enamoró, a pesar de que fue un rechazo muy fuerte. Cuando una docente, yo me acuerdo en la universidad, hace muchos años, hace más de 20 años, yo tuve una situación de salud mental muy importante y tuve que estar hospitalizado. Y yo me acerqué a una docente que era un coco, pero era un coco cocodrilo, de esos docentes que uno le da miedo si llega o no llega al salón. ¿Será que ya llamó lista y me dejó por fuera? O sea, con unas estrategias ya un poco arcaicas, un poco, un poco rayásicas, para decirlo así, violentas. Y, y cuando yo voy, le pongo el corazón en las manos y le digo, profesora querida, en estos momentos estoy atravesando por una situación muy difícil de salud mental. Cuando usted explica los temas, y yo me acuerdo que era algo de mucha memoria porque tenía que ver con músculos, tendones, nervios y toda la estructura del cuerpo. Y entonces íbamos pasito a pasito, proceso a proceso, y empezábamos por la punta del meñique. Y cuando yo levantaba la cabeza y lograba concentrarme y poner atención, yo iba en la uña y ellos ya iban, adivinen en dónde, en la cadera o en el codo del otro brazo o en el otro lado. Entonces, mi velocidad era totalmente distinta y la respuesta fue, ese no es mi problema. Mire a ver qué va a hacer. Esa situación fue tan violenta y tan contundente que desafortunadamente yo perdí esa asignatura y esa asignatura me costó casi 4 años más de carrera en la universidad. Miren el impacto de una frase. Miren el impacto, el límite que puede generar, las falencias, el dolor que le puede generar a otros. Porque más allá de la violencia en que la dijo, pues eso movilizó un montón de cosas adicionales. Entonces, el rol, volvemos, es muy importante establecer un límite también. ¿Hasta dónde llego yo como docente? No aislarme totalmente, blindarme porque me duele. Esa es la respuesta, esa es la razón profunda del por qué yo soy agresivo y no me toque porque eso a mí me duele.
Esa es la razón emocional, espiritual también en este caso. Y si puedo como docente decir, ok, yo estoy en este momento aquí, te voy a reconocer, te voy a apoyar, pero por favor no me llames el domingo a las 10 de la noche a pedirme auxilio cuando hay otras instancias y otros momentos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. La calidez no puede faltar para atender y manejar ese tipo de situaciones. Vuelvo y recuerdo, Bata. Bata tiene una característica muy importante y es el frío. Y si yo meto frío con frío, ¿qué pasa? Me congelo. ¿Qué hacemos cuando tenemos frío? Nos ponemos una chaqueta para calentarnos, para que la chaqueta nos dé calor. O nos buscamos a alguien que nos abrace para que nos dé calor. Y ahí el bata se calma un poco. Entonces yo tengo que dar calidez para que eso sea algo mucho más amoroso. Les traje esta imagen y espero que se reconozcan en esto. Parte de ese rol docente es que ustedes implementen este modelo, por decirlo así, esta estrategia. Y les coloco esta imagen porque ustedes son así. Ustedes deben ser así, unas fieras. Y es un modelo que es un modelo que es ¿qué voy a hacer? Acuérdense cuando alguien se les acerque triste o ustedes lo vean, ¿qué va a hacer un tigre? Observa a la presa, ¿no? La observa, ronronea, pues, y en ese yo reconozco qué está pasando. Analizo si lo puedo apoyar. Y apoyar es como, es parte en el simbolismo de cuando la tigresa va caminando, se apoya para atacar, ¿no? Para intervenir. Y después referir. Yo llego, apoyo y refiero a esa presa, que es el estudiante, lo, lo comparto, lo comparto, lo llevo a otras instancias para que sea digerido, digerido, para que puedan entender la situación, puedan eh, llevar esa tranquilidad, pero como, por eso les pongo el simbolismo de esa tigresa. La tigresa, ustedes están en el aula como tigres, siempre, observando a los estudiantes todo el tiempo y los apoyan todo el tiempo y les preguntan y ustedes están allí. Pero si se presenta una situación compleja en salud mental, ustedes apoyan hasta donde su corazón y sus capacidades y habilidades se lo permiten. Ahora vamos a ver algo bien importante y es ese autocuidado que debo tener frente a ese tipo de apoyos, porque es una muy bella responsabilidad. Bien, entonces los referimos y entonces hay otros tigrecillos que cuidan y apoyan al estudiante y lo ayudan a transitar por ese espacio. Señales de alerta. Y esta diapositiva tiene un simbolismo muy importante y es que a veces muchas de esas señales de alerta no las vemos. Y nosotros como docentes nos quedamos en blanco frente a cosas que son evidentes y que desconocemos. Les traje solamente estas 5 para ver si ustedes en su ejercicio profesional, en su ejercicio pedagógico, las pueden identificar. Y es cómo el estudiante se queda en silencio, por ejemplo, no participa, se apagó. Acuérdense del bata, el pita y el cafa. Las ausencias. Y las ausencias no solamente son, es que no vino a clase. Puede estar en el salón, pero no está en el salón. Esa es la verdadera ausencia. El cuerpo puede estar en cualquier parte, pero cuando estamos en lo que estamos, estamos en lo que estamos. Otra señal de alerta es la agitación. ¿Se acuerdan lo que les decía del pita? Si el pita se sube, ¿cierto? O sea, el fuego aumenta, y el viento empieza a soplar, ¿qué pasa con las llamas? Se empiezan a mover, ¿cierto? ¿Y eso qué genera? Ira, mala respuesta, queman a la gente, ¿sí? Y por eso es que hay frases que dicen, uy, ese estudiante está como caliente, ¿no? Está peleón, está peleón. Miren de dónde viene todo eso. El origen. En Ayurveda se llaman
los nidanas, que es el origen de todas estas situaciones que son desequilibrios realmente. Otra cosa que pasa mucho es el retiro. Y eso es una afectación básicamente de kapha, como les decía. Porque como estoy tan pesado, pues yo me retiro porque no puedo moverme. Me cuesta mover la mente, me cuesta pensar, me cuesta producir. Y por eso es que muchos estudiantes piden cacao. ¿No les ha pasado? Que muchos, ay, profe, me da placito, ay, profe, me disculpa, pues que no pude venir porque y empiezan las excusas. Es que el Transmilenio se le tronchó una llanta y es que venía en la moto y se le salió el aire a la llanta o se me cayó el casco de orejas de cocodrilo que tengo. Bueno, miles y miles y miles de excusas para retirarme, para no estar presente. Miren lo importante. Y algo que es fundamental, por eso les hablaba del brillo de los ojos. Miren a sus estudiantes a los ojos, busquen la mirada, busquen sus joyas. ¿Cuántas veces ustedes han visto un estudiante con los ojos apagados, con los ojos opacos? Y les dejo una pregunta por ahí. ¿Quiénes son los que tienen los ojos opacos y sin brillo? Ahí les dejo, para que no se asusten. Recursos que tiene el poli. Y esto es muy importante. Yo solamente los mencioné acá. Eh, Carito me decía, bueno, esperemos que alcance el tiempo para hacer todo el tema. Y yo creo que muchos de ustedes conocen estos recursos, conocen estas, piénsenlo volvemos a la metáfora del tigre, ¿cierto? De estos diferentes tigrecillos y fieras que luchan, ¿cierto? Porque se mantengan los miembros de la comunidad universitaria dentro. Y ojo que aquí no hablo solamente de estudiantes, ustedes también. Ustedes también son parte fundamental de esta ecuación porque ustedes también tienen salud mental y se les olvida que tienen salud mental. Y se les olvida que tienen una salud corporal muchas veces. Y se les olvida que también tienen una salud espiritual y se la niegan muchas veces. Entonces, solamente los voy a mencionar para no entrar en detalles que ustedes conocen un poco la ruta. No sé, Carito, si esto lo podemos ampliar en otro momento para que sepan el paso a paso de manera detallada, más que todo con tu orientación, para que sepan en dónde llamar, cómo llamar y demás. Que eso me parece que es más en detalle y es más de la carne propia del poli. Yo evidentemente he generado algunas cosillas ahí de información, pero lo más importante es que ustedes tengan eso de una manera endogámica, interna, apropiada, que ustedes sepan cuál de estos espacios son los apropiados para ciertas situaciones y para ciertas personas y para ciertos procesos. Porque no es lo mismo que yo envíe a una persona con discapacidad física que no tiene una afectación en salud mental y lo mande a escucha o lo mande a calma porque él requiere otra cosa. Entonces hay que ser coherentes en, en esa articulación de lo que requiere la persona, qué ajuste y qué apoyo le podemos proporcionar. Y el poli tiene muy buenas herramientas frente a eso. Y herramientas no solamente en la presencialidad, sino también en la virtualidad. Por eso estamos aquí. Esto es parte de un recurso que tiene el poli. Sí, Muy bien. profe, nosotros podemos hacer como la ampliación de esta información posteriormente, porque finalmente nosotros pues también hacemos como un proceso de remisión a estas áreas cuando Sí. identificamos señal de alerta. Entonces sí sería bueno como nombrarlas de manera general, como cuál es su propósito, y ya nosotros en otro espacio podemos abordarlo de manera mucho más específica. Ok, ok. O hagamos una cosa mejor. Porque me gusta que se fijen por eso si se darán cuenta, la presentación es muy puntual, porque nosotros tenemos una capacidad de atención bastante reducida. Vamos a hacer un ejercicio, y el ejercicio es preguntarles a ustedes, o sea, les voy a devolver la pelota. ¿Cuál de estas conocen ustedes, mis queridos profesores? Los quiero escuchar un poco. Me he sentido hablando solito
y a mí siempre me gusta generar diálogos. Y creo que ese es el momento del diálogo importante. Entonces, levante la mano, levante la mano. ¿Quién, y por favor, y ahora el micrófono, ¿quién conoce calma? ¿Qué significa eso en el poli? O sea, cada uno de estos elementos y con qué lo asocian. Porque esto, digamos, es como una síntesis eh, demasiado externa, pero también muy profunda, de lo que significa cada uno de esos elementos que tiene el poli para la atención de los estudiantes en general. Esperen porque aquí yo no los estoy viendo. Entonces no veo las manos levantadas ni nada. Ahora sí, ahora sí. ¿Todavía siguen viendo la presentación? Sí, señor. Ah, perfecto. Entonces, los escucho. Están muy callados. ¿Será el frío de la tarde? Ya la profesora Carolina levantó la mano. Si quieres, participa, profe, abriendo tu micrófono. Claro que sí, Carito, por favor. Bueno, buenas tardes. El Calma es un centro que se está trabajando desde los programas de psicología. Ujú, Es como un centro de apoyo para todo el tema emocional, ujú, donde a través de este centro de apoyo estamos capacitando, estamos ayudando a los estudiantes, básicamente en este tema de salud mental que es tan importante en este momento. Entonces, ujú. es un centro de apoyo para todos los estudiantes, para los docentes, para egresados, para toda la comunidad académica y administrativa que puedan llegar digamos, a solicitar este apoyo por parte de nosotros. Muy bien, Carolina. Muy bien, excelente. Ahora voy a hacer otra pregunta, loca. ¿Quién, levante la mano, quién no sabe qué era calma? Levanten la mano. Estamos en medio examen, pero no. No, no crean que es evaluación. Pero sí es bueno saber si algunos de ustedes no conocían esta estrategia. Tenemos a 3 personas, 4 personas, 5 personas. Muy bien. Esto es muy importante. ¿Qué otro elemento tenemos allí? Marcela, ¿quieres hablar o no conocías la estrategia? Pregunto. No, no conocía la estrategia. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué otros elementos tenemos? Aló. Hola, buenas La tardes. profesora Lady, sí. Bueno, yo les voy a hablar un poquito acerca del CEP. El CEP, digamos que se creó desde la Escuela de Psicología, Talento Humano y Sociedad con el fin de que las prácticas. Entonces, de esta manera, también toda la comunidad del PULI puede acceder a los servicios que presta los de psicología externa. Igualmente, si no hacen parte de la comunidad PULI, también pueden tomar, digamos que este servicio. Siempre van a estar acompañados nuestros estudiantes pues, de sus supervisores frente a cualquier problemática que tengan frente a la salud mental. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Levanten la mano quien no conocía este aspecto de la U, esta estrategia. ¿Todos lo conocían? Nancy no la conocía. Muy bien. Muy bien. 2. Ok, muy bien. Muy bien. Es una buena foto de lo que tenemos. Fantástico. Fantástico. Bueno, ¿qué otro elemento? ¿Qué otro elemento tenemos? No sean tímidos, no sean tímidos. ¿Quién se lanza? Hola, buenas tardes. Sí, muy bien. Buenas tardes, hablas con María. Bueno, mira que el de inclusión, quizás de todos los elementos que estás mostrando, es como el que yo como docente más he escuchado,
pero quisiera también comentar algo que creo que no solamente me pasa a mí, le pasa a muchos de mis compañeros seguramente, y es que yo solo escucho de inclusión cuando me mandan un correo y me dicen que tengo un estudiante que está en inclusión y que de pronto debo tener en cuenta algunos aspectos y nada más, pero en sí, por ejemplo, ¿qué hace esta área como tal? Yo, por ejemplo, no lo tengo, digamos, como tan claro. Y creo que con el ejercicio que estás haciendo, lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos muchos recursos, pero de pronto nos hace falta un poco más de información o un poco más de divulgación, de socialización, porque de verdad que muchos estudiantes, incluso que no están de pronto ni siquiera catalogados dentro de una situación Ujú. psicosocial X o algo, pues que se acercan a uno se da cuenta que necesitan y a veces uno no sabe ni a dónde remitirlos, ¿sí? Porque tal vez, pues si uno no es psicólogo, en el caso de los profesores que somos de otras escuelas, pues uno de pronto les da un consejo, uno trata, pero no sabe exactamente toda esa ruta y creo que este tipo de ejercicios es muy importante porque yo te digo que este semestre, por ejemplo, en especial, noto que tengo muchos estudiantes con este tipo de situaciones. O sea, cada vez es una cosa más generalizada. Y ahí es Sí. donde uno como docente también se pone a pensar y mira, y uno dice cómo han cambiado los estudiantes en el tiempo, antes eran como menos dispersos, ahora, pero también es que, ok, la sociedad va cambiando, los problemas que tienen los muchachos de hoy son distintos. Hoy en día tienen tantas cosas que al mismo tiempo para ellos es un problema tener tanto. Uno antes tenía dos cosas para escoger, entonces, o uno o lo otro, pero hoy tienen Ajá. cinco. Entonces, eso es un No, problema. ojalá fueran 5, 100. Es una Exacto, locura. un número. Entonces, fíjate que eso le genera o sea, una carga mental, social, o sea, uno ve pelados a los 19 años tan cargados, tan preocupados por todo. Y yo digo, oiga, yo a los 19 como que la vida era tan tranquila y era como tan fresca, o sea, digo, bueno, me voy a preocupar ahorita ya que tengo hijos y que tengo que llevarlos a la universidad y que tengo que trabajar y eso, pero hoy en día los pelados a los 17, 18, 19 están ya preocupados por esas cosas que nosotros estamos preocupados ahorita a los 35, 40 años. Entonces, de pronto es como la reflexión que yo quiero dejar frente a estos recursos que están mostrando, que yo había escuchado de inclusión y tengo algún dato, pero que yo sepa en sí qué hace cada una de esas áreas, no, yo creo que yo no sé, no soy la única, entonces me parece súper chévere este ejercicio, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Estamos haciendo un sobrevuelo realmente frente a ver qué conocemos, qué panorama tenemos frente a estos elementos, estos recursos que son tan valiosos. Yo ahora les voy a dar el detalle. Lo que me pides es bien interesante. Aunque, como les menciono, está en el documento que compartí a Carolina. Creo que les va a servir bastante precisamente porque va a ser una hoja de ruta con todo lo que hemos hablado. Entonces va a ser muy Profe, chévere. pronto hagamos como una acotación de lo que la profe solicita respecto a la determinación de qué hace la oficina de inclusión, de pronto para contextualizarla y aprovechar el espacio. ¿Te parece bien? Por favor, bienvenidísima, claro que sí. Listo, Es el bueno, momento. entonces, muchas gracias. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Laura, yo soy la profesional de la oficina de inclusión. Nosotros, bueno, estamos ubicados en el City Campus, ¿sí? Digamos, si necesitan una referencia como de algo presencial. Como les decía al inicio de la reunión, nosotros hacemos acompañamiento y seguimiento a los estudiantes que pertenecen a los 5 grupos poblacionales que están en la política de inclusión de instituciones de educación superior y que son poblaciones con especial protección constitucional. ¿Cuáles son esas poblaciones? Población con discapacidad que atiende 7 discapacidades diferentes según la resolución 113, discapacidad física, discapacidad psicosocial, discapacidad múltiple, intelectual, auditiva, visual y sordoceguera. Atendemos a habitantes de frontera, víctimas del conflicto armado, privados de la libertad y grupos étnicos. Esos son los 5 grupos poblacionales que la política del Ministerio de Educación Nacional nos refiere y nosotros hacemos un acompañamiento. Ese acompañamiento es de índole académica. Lo que hacemos es identificar cuáles son los riesgos o esas señales de alerta que tiene el estudiante a nivel integral.
económico, en su salud mental, a nivel académico, cuál ha sido su trayectoria académica, qué barreras de acceso tiene, eh, con el propósito precisamente pues de hacer un acompañamiento mucho más preciso y brindar a ustedes también unas sugerencias y unas recomendaciones que les permitan a ellos acceder de una manera y participar de una manera mucho más equitativa, tener en cuenta pues que son poblaciones vulnerables, ¿sí? Ese es el, digamos que a grosso modo lo que nosotros hacemos y además de los correos que tú refieres, profe, en donde nosotros hacemos precisamente como esa caracterización de los estudiantes, brindamos algunos ajustes razonables y algunas recomendaciones, nosotros hacemos un seguimiento a esos estudiantes de acuerdo con las señales de alerta que identificamos. Eso puede variar en frecuencia, semanal, quincenal, mensual, y además hacemos la activación de otras rutas que en este momento pues tiene el polo activo, como por ejemplo Calma, el centro, las consultas externas por psicología, o activamos otras rutas o referenciamos a otras entidades cuando hay otros procesos en donde se atienden también casos de género, entonces Secretaría de la Mujer, Fiscalía, EPS. Lo que hacemos es un proceso de remisión a otras entidades y acompañamiento integral, reconociendo pues, que nosotros también tenemos un alcance institucional. Entonces, básicamente, y así a muy, muy grosso modo, les cuento un poquito cuál es la ruta que nosotros tenemos, invitarles también pues a que nosotros nos encontramos ubicados en el City Campus, en el segundo piso, por si necesitan alguna referencia por parte de nosotros, o pues tienen nuestros correos también a la mano si tienen alguna duda o alguna inquietud. Muchas gracias, Laura, muy completo, me ganaste, ya lo iba a comentar todo eso que contaste me ganaste, pero muy bien, qué bueno, qué bueno tener estos tigrecitos haciendo el rrrr. Si se dieron cuenta, todo lo que hace la oficina de inclusión es ronronear por la inclusión. Entonces miren lo bonito, miren el ejercicio tan bonito. Ángela, cuéntanos. Ángela Julieta, bienvenida, cuéntanos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues Muy yo quería bien. hablar porque pues a mí, yo he sido beneficiaria de inclusión, de la oficina de inclusión, porque me parece importante que uno como profesor eh, vea qué pasa con sus estudiantes. O sea, a veces los estudiantes uno dice, ay, ese chino tan raro, ese chino no sé qué, ese chino, y lo que hace es excluirlos. Y a mí me parece que eso uno no lo debe hacer como profesor. O sea, si uno es profesor, tenga vocación, si no, dedique a otra cosa. Entonces, ahí la cuestión es que realmente uno tiene que identificar los estudiantes que tengan esos problemas. Y no solamente problemas socioeconómicos, porque todos los tenemos, problemas cognitivos. Y he tenido la oportunidad, gracias a la Oficina de Inclusión, a tener estudiantes en mis clases con bastantes problemas. Y lo que hemos desarrollado en las clases y acompañando a algunos estudiantes de una manera mucho más profunda es que podemos generar un impacto en la familia de ese estudiante, en la vida del estudiante, con cosas sencillas, dándoles valor. Entonces, ¿qué pasa? Que las enfermedades mentales están clasificadas como si fuera FO. Entonces, a los estudiantes los excluyen de las redes sociales. Ay, no, pilas, que ese chino es todo raro, qué mamera, no sé qué. Y resulta que esos que son así raros, de pronto son los más inteligentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está entonces usted que habla de inclusión? ¿Dónde está usted que habla de igualdad? Entonces, hable de las cosas y hágalas. No, sea coherente con lo que está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como maestros tenemos que identificar y no excluir. Y si vemos que se está excluyendo, intervenir. No solamente que nos llamen de inclusión y que nos digan, ay, entonces levante la mano. No, esto es parte de lo que hacemos dentro de nuestra labor. Entonces, yo le agradezco a Carolina muchísimo y yo sé que pues allá por lo menos saben y he tenido muchos estudiantes con condiciones especiales y los estudiantes de ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que le retribuyen a uno con solo decirle, profesora, gracias, porque gracias a usted salvé mi vida y he tenido esos casos. Eso le llena a uno más que llenarlos de conocimiento. Así es. Listo. Muy lindo, Angelita, muy lindo. Muchas gracias por compartir eso. Esa pasión es la que necesitamos en esos ronroneos para que nos mantengamos
alertas precisamente, en coherencia y en conciencia, porque esto es uno de los llamados a esta charla, a este encuentro tan maravilloso, porque yo vengo hablando de discapacidad psicosocial, yo creo que ya voy para 25 años, un poquito más. Y llega un punto en donde uno dice, no puede ser que estemos en las mismas diciendo lo mismo. Por eso estoy haciendo mi doctorado en medicina ayurveda y he podido encontrar precisamente la magia de todo esto que les acabo de contar. Y si se dieron cuenta, aquí no estamos diagnosticando a nadie, no estamos psiquiatrizando absolutamente a nadie, al contrario, lo estamos reconociendo. Angelita decía una palabra que me resonó mucho y es identificar. Identificar tiene que ver con idéntico, o sea, tiene que ver en que somos espejos del otro. Si yo me veo en el otro, es otra cosa. Pero si yo no lo veo, que eso es lo que pasa muchas veces, que no nos vemos ni a nosotros mismos, y vuelvo con el ejemplo del espejo por la mañana. Voy a hacer el ejercicio que siempre hago, Carito. Levanten la mano, por favor. ¿Quién esta mañana se miró al espejo y se dijo algo bonito? Levanten la mano. O solamente se levantaron, se miraron al espejo. Ni siquiera se miraron. Salieron corriendo, como siempre, porque tenemos que cumplir con muchas cosas. Y no nos damos un segundo para nosotros mismos. Y eso es un llamado para ustedes como profesores. ¿Nadie se dijo nada bonito? Por Dios, no puede ser. Llamado de atención, alarmas, alertas. Si ustedes no se reconocen, ustedes no van a reconocer a nadie. Si ustedes no se identifican, no van a identificar a nadie. No se les olvide eso. Eso es fundamental. Bueno, nos faltaba algún otro elemento, ¿cierto? Creo que era el de bienestar, si no estoy mal. ¿Alguien sabe de bienestar o no sabe de bienestar? ¿Aló? ¿Se cayó la llamada? No, no los escucho. No, acá estamos, acá estamos. Ay, Dios mío, me pasa lo mismo cuando mis estudiantes, a veces nos tocan clases virtuales en la universidad por múltiples situaciones, creo que a ustedes también, y entonces uno dice, aló, ¿están ahí? Se vuelven sesiones espiritistas, porque nadie responde. Yo digo, en nombre de Dios, alguien responda. Y ahí funcionan y funcionan bastante bien. Bien, ¿qué otro elemento tenemos? Aló, creo que ya no tenemos más elementos. Ay, perdón que se me movió aquí esto. Listo. Tenemos escucha, comunidad, básicamente. Listo, ya. Perdón que se me corrió la diapositiva. Ok. Listo. ¿La estamos viendo todos? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, Sí se ve. Ay, muchas gracias. Me encanta escucharlos. Eso es un refresquito al corazón. Bueno, uno de los elementos importantísimos, como les decía a ustedes, es el autocuidado como docentes. O sea, el autocuidado debe ser básico como seres humanos, pero el cuidado como docente es, es darle sentido en la forma en que yo le doy más valor. Por ahí alguien dijo, hay que ser coherentes, hay que valorar, hay que respetar, hay que hablar de muchas cosas, pero ahí estamos hablando un poco desde la mente, ¿sí? Porque la mente es la que analiza, aquí tenemos muchos psicólogos, me imagino, y ustedes saben que la mente es un campo de estudio y esa es la que nos mueve en el mundo, la mente. Por eso hablamos de los dementes y demás. Y también hablamos de profundamente.
y también hablamos de, porque es que el mente tiene unas implicaciones bien importantes. A nivel docente, es importante darle un sentido más allá de la mente, más allá de, de lo pragmático. Hay que darle un sentido un poco más sutil. Y dentro de lo sutil, voy a arrancar de abajo para arriba, ¿sí? Y es respirar. El simple hecho que entre aire, el aire es sutil. Profe, mm, ¿Aló? ¿Se cayó? ¿Aló? un momentico, Se pero ya te congeló. escuchamos. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Listo. Mucha gente dice, es que no saben respirar. Si no supiéramos respirar, estaríamos muertos. Piénsenlo de esa manera. Lo que pasa es que tenemos que optimizar las respiraciones, tenemos que ser conscientes de cómo respiramos y hay que utilizar muchas maneras de respirar que nos ayuden a equilibrar esas energías que les comenté al principio. Esas energías al principio se pueden equilibrar con alimentación, con respiración, con ejercicio, con masaje. El masaje es un ritual, y ahí lo coloqué, un ritual de amor propio. Yo sé que Creo que muchas de tienes ustedes, la red inestable, ya te volvimos a escuchar. ¿ahí me oyen? Es que, bueno, la red es la red. Ya te escuchamos. Entonces, ahora sí, entonces tenemos que establecer unos rituales, unas rutinas. El ritual, digamos, nosotros tenemos rutinas diarias, pero si se dan cuenta son muy físicas. El ritual tiene intención, es lo que cambia, es lo que le da el sentido a la rutina. Entonces, una de las cosas es que ustedes sepan en qué momento deben hacer una pausa, sepan en qué momento hacer un ejercicio de respiración consciente, por ejemplo. Sepan en qué momento aplicarse un aceitito tibio de sésamo, de ajonjolí, que es lo mismo, o de coco, ¿cierto? Para decir, yo me amo, yo me cuido y me valoro, me reconozco. Es un acto de amor. Espero que lo hagan. Y también aprendernos a reír de nosotros mismos. A veces nosotros hemos escuchado esa frase, yo creo que yo la escuchaba desde chiquito. Es que si no se ríe uno de uno mismo, no, es un amargado, un amarguetas. Hasta las emociones tienen sabor y eso también es importante. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que los reconozcan a ustedes como que, ay, profe, es que usted es tan dulce. Ojalá les digan eso, ¿sí? O usted es tan amargado. O usted está como picante, ¿no? Ahí van tres, son seis sabores. Usted está como astringente, salado quizás. Las emociones tienen sabor y eso es importante. Y tenemos que desarrollar límites, saber y aprender. Y yo sé que esto es muy difícil y así tengamos 50 años o 60 años, muchas personas no saben decir no. Ya todo dicen sí. O al revés, a todo dicen no y nunca dicen sí. Entonces se amargan, se secan. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, ya para ir cerrando esta charla porque quiero escucharlos o para despedirnos, porque creo que sería bueno con esta foto que tomamos panorámica hacer otros ejercicios similares, lo comentamos con Carolina, para fortalecer esto que venimos haciendo. Yo tengo la bendición de conocer a Caro hace muchos años. He dado clases en el Poli. Es un espacio que yo quiero mucho y he tenido la oportunidad de hacer este tipo de charlas. Y creo que Caro se va a dar cuenta de cómo ha evolucionado la charla. Es bastante interesante.
Entonces, parte de ese cuidado, ¿cierto? Primero, piensen, a mí me encanta enseñar el 1, 2, 3, porque el 1, 2, 3 no se olvida. Por eso es el número de emergencia. Y el 1 soy yo. El 1 soy yo. No se olviden de eso. Primero yo. El 2 es el yo con el otro. ¿Cómo me relaciono yo con el otro? ¿Me reconoce, no me reconoce? ¿Me quiere, no me quiere? ¿Tengo conflicto, no tengo conflicto? ¿Me siento apoyado, me siento valorado? ¿Soy importante para el otro o para los otros? Yo digo otro, pero es el que está ahí al lado tuyo normalmente, al lado tuyo. Y el 3 es súper importante. Y aquí siempre me gusta hacer la pregunta del millón. ¿Quién? Yo quiero mirarle las manitos. ¿Quién dijo esta mañana y colocó la alarma, por ejemplo, a la hora que la hayan colocado? No interesa. 5 de la mañana, 6 de la mañana, no interesa. ¿Quién dijo, apenas sonó la alarma, estiró la mano, cogió el celular y dijo 5 minutos más? Levanten la mano, por favor. Con la mano en el corazón. Levanten la mano. ¿Quién dijo esta mañana 5? O dijo, no, 10 minutos más. 10 minutos más. Todavía no, está muy temprano, está haciendo frío. Y buscamos excusas para no levantarnos cuando nos llamamos a nosotros mismos. Esto está muy bien. Gracias, Rosita, porque eso es importante. ¿Qué pasa con el número 3? El número 3 hace relación con la capacidad que yo tengo de enfrentar mis retos diarios. Y ahí aparece un monstruo que inclusive le han hecho muchos videos muy interesantes. El que quiera se los comparto porque son buenísimos. El monstruo de la procrastinación. Y es un monstruo, porque ese monstruo normalmente nos obliga, ¿cierto? A mover, a aplazar, nos aplaza, nos desplaza. Eso hace la procrastinación, nos desplaza. Y entonces tenemos que hacer una charla, por ejemplo, o una clase con estudiantes, o un examen, o un trabajo. Ay, no, tengo plazo. ¿Cuándo es la fecha? Dentro de 8 días. Todavía tengo tiempo. Tengo tiempo. ¿Quién no dice eso? Ojo, porque ese es un signo de procrastinación. Y entonces, yo tengo tiempo, pero no lo utilizo para eso. Y aplazo, y aplazo, y aplazo, y aplazo. Y llegó la fecha de la entrega. Y yo estoy en el borde del abismo muerto de la angustia, del estrés, se acelera el corazón, se me cae el pelo, me salen canas. ¿Y cuántos no han dicho, uy, ya me están saliendo canas con tantas cosas que tengo que hacer? ¿Ustedes saben de dónde vienen las canas? No es por la falta de henna, es por exceso de fuego, porque se queman, se queman. Y eso es lo que hace la procrastinación, nos quema. Entonces no se quemen. Hagan las cosas en el ritmo que tienen que ser, en los tiempos que ustedes mismos se programen, en la rutina que ustedes establezcan, pero incluyan rituales. Cuídense. Ese es el mensaje. Bueno, espérense que se me escapó otra vez la pantalla. Listo. Listo, volví. La encontré. Entonces, esta cultura del cuidado tiene que ver con el número 2, porque es el yo con el otro, con la empatía, con la equidad, con escuchar, con la compasión. Si yo no tengo compasión, va a ser muy difícil que yo pueda escuchar al otro. Y con la inclusión, que recuerden que la inclusión es algo dinámico, es movimiento también. ¿Se acuerdan que hace unos años, y todavía algunas personas hablan de la inserción? La inserción. Yo siempre pensaba la inserción, pues como fisioterapeuta, de la inserción del músculo, el nervio y el tendón y esas cosas.
porque la inserción es donde entra algo. Y algo más práctico para ustedes. Cuando juegan ustedes o jugaron alguna vez en su vida los dardos, ¿cierto? Y uno insertaba el dardo allá en la diana. La inserción es estática. La inclusión es algo mágico porque exige, y aquí viene una palabra que a mí me encanta, y es la corresponsabilidad. Ustedes pueden, mis queridos profesores, bajar el cielo, traerles el sol, comprarles la luna a los estudiantes. Pero si el estudiante no se moviliza, si él no es corresponsable con todo el esfuerzo que ustedes hacen, no va a pasar nada. No va a ser incluido, porque hay una corresponsabilidad. Entonces, no se carguen con emociones, con sensaciones que tampoco les competen. Y eso es parte del alcance. Como ritual de cierre, ya les he contado varios rituales. Y es básicamente que ustedes en este momento, así como están en la imagen, ahí le tomé la foto a varios, volvamos, nos ponemos la mano en el corazón, la pueden colocar la palma hacia el pecho o la pueden colocar así con las manos juntas a nivel del corazón. Y este ritual de cierre para este tipo de procesos está orientado básicamente al agradecimiento y al asumir el reto de orientar a personas que requieren de mi ayuda como profesor, a ser coherente, a ser amoroso, a ser amorosa, a ser cuidadoso y sobre todo, darle la mano cuando lo necesita, escuchar cuando necesita, estar acompañando, apapacharlo un poquito, es apapacharlo. Acá el ritual, recuerden que el ritual es más sutil y el apapachamiento, para los que no saben qué es apapachar, es que el apapachar es cuando dos almas se juntan, no la mente ni el cuerpo, dos almas. Y eso viene de culturas muy antiguas que apapachaban a las personas. Y esa palabra es hermosísima. Entonces, apapáchense ustedes primero. Apapachen a sus estudiantes y lo verán los vínculos que generan. Y eso es como un relojito que si se mueve de manera adecuada va a funcionar muy bien. Pero si yo tengo conflicto, el otro va a generar conflicto. Y si yo me cargo con el conflicto del otro, ese reloj se va a parar y no va a funcionar igual. Y ustedes se han dado cuenta, eh, no recuerdo el nombre de quien dijo que cuando tenía 19, em, era más relajada, el tiempo era más tranquilo. Ahora tenemos un tiempo mucho más rápido. Ustedes se dan cuenta, el tiempo pasa muy rápido. Miren, acabo de pasar Semana Santa y ahorita en breve ya decimos Feliz Navidad. Por eso es tan importante que este ritual de cierre para ustedes sea un ritual que fortalezca su presencia, de que se den cuenta que ¿hoy qué día es? ¿Alguien me dice qué día es hoy? A veces no nos acordamos. ¿De qué año, de qué fecha? Sí, me doy cuenta que no se acordaron qué día es hoy. Aparte del día de nuestro encuentro maravilloso, ¿sí? Hoy tenemos muchas cosas en este día. Ahí los dejo para que piensen qué día es hoy. Y más de uno no se acordaba qué fecha era hoy. ¡Ajá! ¡Qué bien! Estaba esperando que lo dijeran. ¡Qué maravilla! Por eso me tomé el atrevimiento de jugar mucho con el idioma y con el lenguaje, porque quería hacerle un homenaje al Día del Idioma también. ¿Ven? Entonces, miren, el ritual de cierre, por eso es generar conciencia, es darle valor, pero más que todo, presencia para ustedes. Para cerrar, y ojalá, como dice Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café en el campo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa canción tan bonita? Más de uno no la bailamos, además. Y si no la han escuchado, escúchenla.
Hay una, hay un elemento que se llama sankalpa. El sankalpa es una construcción, voy a hablar en términos muy técnicos, para que no se les, porque como somos tan cerebrales, tan procedimentales, entonces es un escrito que tiene un fin, un objetivo y una proyección. No hablamos pero estamos hablando desde el alma hoy. El sankalpa, el sankalpa es un susurro que nos recuerda y nos orienta el día. Es una frase de poder. No se les olvide eso. El sankalpa es una frase de poder. Ustedes pueden tener sankalpas para muchas cosas. Es más, ustedes tienen sankalpas, pero no sabían que se llamaban sankalpas. Este sankalpa que les escribí es un sankalpa para que ojalá lo tengan en cuenta cuando estén en este tipo de procesos, cuando vayan a hacer un acompañamiento, cuando les solicite un estudiante ayuda o profe, podemos hablar, se den un segundo y se acuerden de estas palabras de poder que son súper hermosas. Y se las voy a leer. Donde otros ven síntomas, yo reconozco historias. Donde otros ven crisis, yo intuyo renacimiento. Donde otros miden ausencias, yo abrazo los procesos. Entonces, con esta herramienta maravillosa que les traigo, súmenla a sus rituales. Y esto les va a dar presencia en el aula, les va a dar elementos que los van a enriquecer en su vida personal y en su vida profesional y en su vida familiar. Muy bien, con esto cierro, digamos, las temáticas y me gustaría escucharlos y escucharlas frente a cómo vieron su salud mental, cómo vieron su rol como docentes en esta presentación tan sencilla, pero tan profunda para todos. ¿Y qué retos se llevan? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué se llevan? Ojalá que se hayan prendido en fuego, porque aprender significa eso, absorber. Por eso uno dice, se me calentó la cabeza de tanto pensar en ti. Esas frases son bien interesantes para que se, se vinculen con todo este tipo de cosas. Las escucho y los escucho. Al menos 3 personitas, creo que nos quedan 5 minutos. Apenitas, estamos perfectos. No estén tímidos o quedaron muy impactados con el Sankalpa. ¿Conocían el Sankalpa? Si no lo conocían, cuéntenme qué les pareció ese Sankalpa. Vamos a cerrar aquí para vernos son los 5 minutos. Y ojalá, me encantaría que, si pueden, tienen la posibilidad, encendieran su cámara para verlos. Me encantaría verlos. Un segundo, al menos lo que nos comenten de los comentarios de retroalimentación y de lo que se llevan. La profe Carolina nos dice interesante, yo no lo conocía. Lisbeth Marina nos dice maravilloso, estamos en un mundo muy tecnológico, pero poco humano. Ah, qué bien, están escribiendo en el chat. No, es que no veo el chat. Ya, ahora sí. Qué maravilla. Muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Así es, nos estamos deshumanizando. Y ahora con el susto de la IA, digo, de la inteligencia artificial, la cosa se está poniendo de otro color. ¿Se han dado cuenta? Es muy interesante ver eso, esos fenómenos y esos cambios. Y como dice mi maestro de Ayurveda, somos tan bendecidos de estar en un momento histórico tan importante porque nosotros
desconozco los rangos de edad, pero creo que somos contemporáneos. Muchos vimos cómo apareció el primer computador. Todavía teníamos teléfono, no había teléfono en las casas incluso, para algunos. O era teléfono con cable y amarrado ahí a la pared y esas cosas. Si históricamente ustedes se dan cuenta, esos cambios no se daban tan rápido, no se daban tan rápido. Pero en menos de 50 años hemos avanzado muchos años. Y tomando el tema de la inteligencia artificial, dicen que por una semana, en este momento, y va más acelerado, por una semana se está calculando que son 10 años de avances, que no los vemos porque los desconocemos. Yo, por ejemplo, todavía uso PowerPoint, por ejemplo. Bueno, y también otras herramientas, pero me gusta el PowerPoint. Es algo nostálgico, porque le pone el punto a la T, pero me gusta. Bueno, no sé si hay algún comentario adicional, Carito, para cerrar. Creo que estamos sobre los tiempos antes de que se cierre la reunión y reiterarles las disculpas por los inconvenientes tecnológicos, precisamente hablando de tecnologías, al inicio, porque se nos enredó el internet con muchas cosas y bueno, pero lo importante creo pudimos desarrollar una charla muy enriquecedora. Me voy con el corazón contento, caliente, sabroso, eh, de haberles podido compartir un poquito de esta magia y un poquito de cosas que no vemos, porque la discapacidad psicosocial, recuerden que no se ve. Yo tenía una frase, y creo que Carito la conoce desde hace mucho, que yo decía, la discapacidad invisible. Y como director y como fundador de Fundamental Colombia, a mí me preguntan, pero ¿ustedes qué hacen? Y yo les decía, nosotros, Fundamental Colombia, esto es una chiva política pagada, hacemos magia. Yo, ¿cómo así que hacen magia? Me preguntaban. Claro, porque es que trabajamos con las cosas que no se ven. Y esa es la razón de ser de nuestra organización y el trabajo que desarrollamos ya vamos para 20 años trabajando por las personas con discapacidad psicosocial, sus familias y demás. Y he tenido la fortuna y la oportunidad de representar este tema alrededor del mundo y qué rico poder compartirlo con ustedes, con el corazón, con la experiencia y sobre todo con la responsabilidad que tiene esto. Entonces, muchas gracias realmente. Con esto yo me despido. No sé, no sé si hay algún punto adicional. Cualquier cosa les compartiré mis datos. Igual Carolina los tiene por si requieren algún tipo de acompañamiento, de apoyo, ya sea institucional como Fundamental Colombia o personal como Salán Gómez como consultor experto independiente, que hago este tipo de acciones para ampliar el rango de acción de la organización y personal también, por supuesto. Muchas Muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Lauri, Muchísimas muchas gracias. gracias. No, a ti por acompañarnos, por inscribirnos en este tema tan importante para nosotros y que en realidad es muy vigente en nuestras aulas en la actualidad. Entonces, agradecerte por el espacio, agradecerles a todos por la participación en nuestro encuentro. Ya para finalizar, pues les recuerdo que en el chat estamos enviando dos formularios. Uno es el de asistencia para que por favor no se vayan sin diligenciarlo. Y el segundo es una encuesta del Ministerio de Educación Nacional que estamos desplegando en el marco de el índice de inclusión que aplicamos para identificar cuál es el impacto de las acciones que nosotros desarrollamos desde la Oficina de Inclusión. Entonces, están súper invitados. Por favor, recuerden que esto es de carácter obligatorio, lo estamos haciendo de manera institucional, va dirigido a docentes, estudiantes, administrativos. Entonces les agradezco, por favor, puedan diligenciarlo y estar muy atentos a los otros espacios de encuentro que estaremos pues nosotros ofertando también para conocer un poco más acerca de esas estrategias pedagógicas que podemos utilizar para atender a la diversidad que hay en nuestra institución educativa y en la vida en general. Entonces les agradezco mucho el espacio. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, las puertas de la Oficina de Inclusión están abiertas. Siempre que tengan alguna, no sé, alguna duda que quieran resolver
alguna inquietud respecto a los procesos académicos y pedagógicos con los estudiantes, estamos como al tanto, bueno. Feliz tarde para Espero que todos. feliz tarde, que estén Muchas bien, que gracias. Hasta tengan luego. Muchas gracias. Mil gracias. 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 Hasta luego. Hasta pronto. Problemas con mi equipo, pero sí, tienes los 4 cursos de lo mismo.